Muy por encima de las nubes a 35,000 pies, Victor Grayson, Titan Industries, un despiadado director ejecutivo, holgazaneando en su jet privado, con un vaso de whisky en la mano, sonriéndole a Nia Jackson. Estaba sentada frente a nosotros con un traje gris, tomando café y con los archivos en el regazo. «Supongo que ahora dejan subir a cualquiera a mi avión», dijo arrastrando las palabras, y luego le arrojó la bebida a la cara. Nia se la limpió con los labios, esbozando una sonrisa burlona mientras se reía entre dientes. La voz del piloto se interrumpió. «Señora Jackson, te necesitan al frente». Víctor se quedó paralizado. ¿Por qué ella? ¿Qué caos le aguardaba abajo? Antes de profundizar, dinos desde dónde estás viendo. Si defiendes la justicia, derribas la arrogancia, golpeas como... Suscríbete y únete a nosotros para más enfrentamientos épicos. La cabina del jet privado zumbaba con el zumbido sordo de los motores. A través del cielo a 35,000 pies. Un elegante capullo de lujo envuelto en madera pulida y asientos de cuero color crema. 15 los pasajeros. Una mezcla de Titan Industries, Top Brass y sus subordinados. Llenaron el espacio, algunos bebiendo champán, otros hojeaban informes. Todos disfrutando del brillo de su estatus de élite. Victor Grayson, de 52 años, se despatarró en su asiento cerca del frente, su impecable camisa blanca desabrochada. En el cuello, un vaso de whisky medio vacío colgaba de sus dedos gruesos, su mandíbula afilada apretada mientras sus ojos inyectados en sangre se clavaban en Nia Jackson, de 38 años, sentada frente a él. Ella estaba sentada muy erguida, con su traje gris a medida abrazando su figura, y una taza de café humeante en equilibrio sobre el apoyabrazos, junto a su pila de archivos. Su piel oscura brillaba bajo la suave iluminación de la cabina, y sus manos firmes no delataban ningún indicio de el caos que Víctor acababa de desatar al salpicarle la cara con su bebida hacía unos momentos. Ahora estaba listo para doblar. Víctor se inclinó hacia adelante. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio, mientras alzaba la voz lo suficientemente fuerte para que cada alma en la no pude oírlo. «No perteneces aquí», ladró con un tono cargado de veneno. «¿Qué sigue? ¿Dejar que el equipo de limpieza sentarse aquí con nosotros, los jugadores de verdad?» Algunos ejecutivos se movieron incómodos, sus ojos yendo de Víctor a Nia, mientras otros sonreían con suficiencia, asintiendo como perros entrenados. Golpeó su vaso contra la bandeja, el tintineo resonando como un disparo. «Este es mi jet, mi mundo, y lo estás arruinando. Ve a fregar algo, eso te va más». Las palabras fueron duras, crudas y sin filtro, cortando el aire refinado de la cabina. Un ejecutivo junior, Tom Hensley, de 31 años, con cabello rubio rojizo y un tic nervioso, tosió en su puño desde 2 filas atrás, con la cara enrojecida. El resto de los pasajeros contuvieron la respiración, esperando a ver si Nia se derrumbaba. No lo hizo. Nia ladeó ligeramente la cabeza. Sus profundos ojos marrones se clavaron en los de Víctor con una calma que le erizó el vello de la nuca. Se secó el último, se quitó el whisky de la mejilla con una servilleta, doblándola con cuidado antes de apartarla. «Qué curioso», dijo con la voz suave como el cristal, cortando a través de su bravuconería. «No me di cuenta de que la inseguridad venía con una oficina en la esquina. Debe ser duro. Saber que solo estás aquí porque papá te dio las llaves». Una oleada de risas ahogadas recorrió la cabaña. Tom. Sus ojos se abrieron de par en par, con una sonrisa dibujada en sus labios. Una vicepresidenta canosa, Marguerite Kleene 60, tosió para disimular su propia risa. El rostro de Víctor se ensombreció. Sus nudillos blanqueamiento alrededor del apoyabrazos había tocado la fibra sensible y la odiaba aún más por ello. Él se elevó de golpe, elevándose sobre ella. Su figura de 1,88 proyectaba una sombra sobre su asiento. «Tienes un descaro al hablarme así», espetó señalándola con el dedo. «No me importa que soba. La historia te trajo a este avión. Estás fuera de tu alcance. Que alguien la baje de mi avión». Su voz resonó como un rey emitiendo un decreto. Se giró hacia la tripulación. 3 azafatas con impecables uniformes de la marina, rondando cerca de la cocina. «Rubia», le espetó al más joven, una veinteañera llamada Kelly con grandes ojos azules. «Dile al piloto que la saque ya». Kelly se quedó paralizada, retorciéndose las manos. Juntos,
mirando a sus colegas en busca de apoyo. Los otros dos, un hombre fibroso llamado Greg y una mujer severa llamada Linda, intercambiaron miradas inquietas, pero no se movieron. Los pasajeros observaban, algunos inclinados. Adelante, otros se hundieron más en sus asientos, el aire cargado de anticipación. Nia cruzó las piernas. Se quitó una pelusa de la rodilla como si la rabieta de Víctor fuera ruido de fondo. «Quizás quieras sentarte», dijo con un tono tranquilo, casi aburrido. «Te estás avergonzando y yo odio que te tropieces con ese ego cuando aterrizamos». Otra risita más fuerte esta vez estalló de Tom. Marjorie presionó una mano sobre su boca, sus hombros temblando. Incluso Greg, el enjuto asistente, se mordió el labio para reprimir una sonrisa burlona. Víctor giró la cabeza y su mirada se posó en Tom como la de un depredador, avistando presas. «¿Crees que esto es gracioso, Hensley?», rugió corriendo por la pasillo. «Estás acabado. Despedido. Empaca tus cosas cuando lleguemos al suelo. No necesito payasos en mi compañía». El rostro de Tom palideció, con la mandíbula desencajada mientras tartamudeaba. «Señor, no quise decir eso». Pero Víctor lo interrumpió con un gesto, volviéndose hacia Nia con el pecho agitado. «¿Ves eso?». «Víctor», dijo señalando el cuerpo desplomado de Tom. «Eso es lo que pasa cuando me traicionas. Yo dirijo este negocio, señora, y usted no es más que un fallo que estoy a punto de borrar». Se enderezó la corbata, alisándose el cabello con mano temblorosa. Su sonrisa burlona regresó mientras recuperaba el equilibrio. La cabaña quedó en silencio. La risa se apagó bajo su mirada gélida. Había ejercitado su poder y se sentía bien, como poniéndose su traje favorito. Los ejecutivos asintieron levemente, dejándose caer línea. Kelly avanzó arrastrando los pies con la voz temblorosa. «Señor Grayson, hablaré al piloto». Corrió hacia la cabina, sus tacones resonando en el suelo pulido. Nia la vio irse, luego se reclinó cruzándose de brazos. «Impresionante», dijo, con un sarcasmo tan agudo que cortaba el acero. «Toda una. Hacer un berrinche solo para demostrar que tienes miedo de una mujer que ya te ha superado en inteligencia». La sonrisa de Víctor vaciló, sus ojos entrecerrando los ojos. «¿Qué quiso decir con eso?». Antes de que pudiera responder, Tom intervino. Su voz era temblorosa pero firme. «Tiene razón. Sabes, te comportas como un abusador, no como un director ejecutivo». Las palabras quedaron fijas allí en negritas e inesperado. Una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Marjorie asintió débilmente, sus labios fruncidos. Un murmullo de asentimiento recorrió la cabina, suave pero creciente, como una chispa que se seca. Hierba. La cabeza de Víctor se giró bruscamente hacia Tom, con el rostro torcido en una mueca. «Eres lo ruego, chico», gruñó volviendo a pisotear hacia él. «¿Quieres hacerte el héroe? Te enterraré con ella». Se cernía sobre Tom, quien se encogió en su asiento, su bravuconería desvaneciéndose rápidamente. Los demás pasajeros se movieron, algunos susurrando, otros apartaron la mirada. El poder de Víctor se manifestaba de nuevo, sometiendo la sala a su voluntad. Se giró hacia Nia, su la voz baja, amenazante. «¿Crees que los tienes de tu lado? Mira esto». Giró hacia la cabina gritando. «Piloto, llévanos al aeropuerto más cercano. Vamos a lanzar esto. Basura de donde pertenece». Sus palabras resumaban rencor. Cada sílaba un golpe a la dignidad de Nia, presentándola como menos que humana delante de todos. La cabaña se inclinó ligeramente mientras el avión se ladeaba. La voz del piloto crepitaba por el intercomunicador. «Ajustando el rumbo, señor Grayson. Tiempo estimado de llegada al aterrizaje alternativo. 40 minutos». Víctor sonrió triunfante, plegando sus brazos mientras se hundía en su asiento. «¿Ves?», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Muy por encima de las nubes a 35,000 pies, Victor Grayson, Titan Industries, un despiadado director ejecutivo, holgazaneando en su jet privado, con un vaso de whisky en la mano, sonriéndole a Nia Jackson. Estaba sentada frente a nosotros, con un traje gris, tomando café y con los archivos en el regazo. «Supongo que ahora dejan subir a cualquiera a mi avión», dijo arrastrando las palabras. Y luego le arrojó la bebida a la cara. Nia se la limpió con los labios, esbozando una sonrisa burlona mientras se reía entre dientes. La voz del piloto se interrumpió. «Señora Jackson, te necesitan al frente». Víctor se quedó paralizado. ¿Por qué ella? ¿Qué caos le aguardaba abajo?
Antes de profundizar, dinos desde dónde estás viendo. Si defiendes la justicia, derribas la arrogancia, golpeas como... Suscríbete y únete a nosotros para más enfrentamientos épicos. La cabina del jet privado zumbaba con el zumbido sordo de los motores, a través del cielo a 35.000 pies. Un elegante capullo de lujo envuelto en madera pulida y asientos de cuero color crema. 15 los pasajeros, una mezcla de Titan Industries, Top Brass y sus subordinados. Llenaron el espacio, algunos bebiendo champán, otros hojeaban informes, todos disfrutando del brillo de su estatus de élite. Victor Grayson, de 52 años, se despatarró en su asiento cerca del frente, su impecable camisa blanca desabrochada. En el cuello, un vaso de whisky medio vacío colgaba de sus dedos gruesos, su mandíbula afilada apretada, mientras sus ojos inyectados en sangre se clavaban en Nia Jackson, de 38 años, sentada frente a él. Ella estaba sentada muy erguida, con su traje gris a medida abrazando su figura, y una taza de café humeante en equilibrio sobre el apoyabrazos, junto a su pila de archivos. Su piel oscura brillaba bajo la suave iluminación de la cabina, y sus manos firmes no delataban ningún indicio de el caos que Víctor acababa de desatar al salpicarle la cara con su bebida hacía unos momentos. Ahora estaba listo para doblar. Víctor se inclinó hacia adelante. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio mientras alzaba la voz, lo suficientemente fuerte para que cada alma en la no pude oírlo. «No perteneces aquí», ladró con un tono cargado de veneno. «¿Qué sigue?» «Dejar que el equipo de limpieza sentarse aquí con nosotros los jugadores de verdad». Algunos ejecutivos se movieron incómodos, sus ojos yendo de Víctor a Nia, mientras otros sonreían con suficiencia, asintiendo como perros entrenados. Golpeó su vaso contra la bandeja, el tintineo resonando como un disparo. «Este es mi jet, mi mundo, y lo estás arruinando. Ve a fregar algo. Eso te va más». Las palabras fueron duras, crudas y sin filtro, cortando el aire refinado de la cabina. Un ejecutivo junior, Tom Hensley, de 31 años, con cabello rubio rojizo y un tic nervioso, tosió en su puño desde 2 filas atrás, con la cara enrojecida. El resto de los pasajeros contuvieron la respiración, esperando a ver si Nia se derrumbaba. No lo hizo. Nia ladeó ligeramente la cabeza. Sus profundos ojos marrones se clavaron en los de Víctor con una calma que le erizó el vello de la nuca. Se secó el último. Se quitó el whisky de la mejilla con una servilleta, doblándola con cuidado antes de apartarla. «Qué curioso», dijo, con la voz suave como el cristal cortando a través de su bravuconería. «No me di cuenta de que la inseguridad venía con una oficina en la esquina. Debe ser duro. Saber que solo estás aquí porque papá te dio las llaves». Una oleada de risas ahogadas recorrió la cabaña. Tom. Sus ojos se abrieron de par en par, con una sonrisa dibujada en sus labios. Una vicepresidenta canosa, Marjorie Kleene 60, tosió para disimular su propia risa. El rostro de Víctor se ensombreció. Sus nudillos blanqueamiento alrededor del apoyabrazos había tocado la fibra sensible y la odiaba aún más por ello. Él se elevó de golpe, elevándose sobre ella. Su figura de 1,88 proyectaba una sombra sobre su asiento. «Tienes un descaro al hablarme así», espetó señalándola con el dedo. «No me importa qué soba. La historia te trajo a este avión. Estás fuera de tu alcance. Que alguien la baje de mi avión». Su voz resonó como un rey emitiendo un decreto. Se giró hacia la tripulación. 3 azafatas con impecables uniformes de la marina, rondando cerca de la cocina. «Rubia», le espetó al más joven, una veinteañera llamada Kelly con grandes ojos azules. «Dile al piloto que la saque ya». Kelly se quedó paralizada, retorciéndose las manos juntos, mirando a sus colegas en busca de apoyo. Los otros 2, un hombre fibroso llamado Greg y una mujer severa llamada Linda, intercambiaron miradas inquietas, pero no se movieron. Los pasajeros observaban, algunos inclinados. Adelante otros se hundieron más en sus asientos, el aire cargado de anticipación. Nia cruzó las piernas. Se quitó una pelusa de la rodilla como si la rabieta de Víctor fuera ruido de fondo. «Quizás quieras sentarte», dijo, con un tono tranquilo, casi aburrido. «Te estás avergonzando y yo odio que te tropieces con ese ego cuando aterrizamos». Otra risita, más fuerte esta vez, estalló de Tom. Marjorie presionó una mano sobre su boca, sus hombros temblando.
Incluso Greg, el enjuto asistente, se mordió el labio para reprimir una sonrisa burlona. Víctor giró la cabeza y su mirada se posó en Tom como la de un depredador, avistando presas. ¿Crees que esto es gracioso, Hensley?, rugió corriendo por la pasillo. Estás acabado. Despedido. Empaca tus cosas cuando lleguemos al suelo. No necesito payasos en mi compañía. El rostro de Tom palideció, con la mandíbula desencajada mientras tartamudeaba. Señor, no quise decir eso. Pero Víctor lo interrumpió con un gesto, volviéndose hacia Nia con el pecho agitado. ¿Ves eso? Víctor dijo, señalando el cuerpo desplomado de Tom. Eso es lo que pasa cuando me traicionas. Yo dirijo este negocio, señora, y usted no es más que un fallo que estoy a punto de borrar. Se enderezó la corbata, alisándose el cabello con mano temblorosa. Su sonrisa burlona regresó mientras recuperaba el equilibrio. La cabaña quedó en silencio. La risa se apagó bajo su mirada gélida. Había ejercitado su poder y se sentía bien, como poniéndose su traje favorito. Los ejecutivos asintieron levemente, dejándose caer línea. Kelly avanzó arrastrando los pies con la voz temblorosa. Señor Grayson, hablaré al piloto. Corrió hacia la cabina, sus tacones resonando en el suelo pulido. Nia la vio irse, luego se reclinó cruzándose de brazos. Impresionante, dijo con un sarcasmo tan agudo que cortaba el acero. Toda una. Hacer un berrinche solo para demostrar que tienes miedo de una mujer que ya te ha superado en inteligencia. La sonrisa de Víctor vaciló, sus ojos entrecerrando los ojos. ¿Qué quiso decir con eso? Antes de que pudiera responder, Tom intervino. Su voz era temblorosa pero firme. Tienes razón. ¿Sabes? Te comportas como un abusador, no como un director ejecutivo. Las palabras quedaron fijas allí en negrita punto inesperado. Una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Marjorie asintió débilmente, sus labios fruncidos. Un murmullo de asentimiento recorrió la cabina, suave pero creciente como una chispa que se seca. Hierba. La cabeza de Víctor se giró bruscamente hacia Tom, con el rostro torcido en una mueca. Lo ruego, chico, gruñó volviendo a pisotear hacia él. ¿Quieres hacerte el héroe? Te enterraré con ella. Se cernía sobre Tom, quien se encogió en su asiento, su bravuconería desvaneciéndose rápidamente. Los demás pasajeros se movieron, algunos susurrando, otros apartaron la mirada. El poder de Víctor se manifestaba de nuevo, sometiendo la sala a su voluntad. Se giró hacia Nia, su la voz baja, amenazante. ¿Crees que los tienes de tu lado? Mira esto. Giró hacia la cabina gritando. Piloto, llévanos al aeropuerto más cercano. Vamos a lanzar esto basura de donde pertenece. Sus palabras resumaban rencor, cada sílaba un golpe a la dignidad de Nia, presentándola como menos que humana delante de todos. La cabaña se inclinó ligeramente mientras el avión se ladeaba. La voz del piloto crepitaba por el intercomunicador. Ajustando el rumbo, señor Grayson. Tiempo estimado de llegada al aterrizaje alternativo. 40 minutos. Víctor sonrió triunfante, plegando sus brazos mientras se hundía en su asiento. ¿Ves?, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Objeto. Una navaja de bolsillo con un mango elegante. Con un movimiento rápido y experto, la deslizó en el bolsillo lateral de su bolso, acurrucado entre sus papeles fuera de la vista. Sus labios se torcieron en una sonrisa cruel mientras se recostó y volvió a beber su whisky. Veamos qué tan listo eres cuando encuentren eso, murmuró en voz baja. Aliento. Sus ojos brillaban con malicia. El avión se estremeció al atravesar otra zona de turbulencia. Las luces parpadearon, brevemente, y Víctor se acomodó, recuperando la confianza. Acababa de establecer una trampa, una que nunca vería venir. Los pasajeros se relajaron un poco, la tensión disminuyendo a medida que el avión se nivelaba. Ahora a 20 minutos de la pista de aterrizaje. Tom le susurró a Marjorie. Ella es más dura que él. Marjorie asintió con los labios fruncidos. Aprobación. La tripulación reanudó sus tareas. Kelly sirviendo agua a un ejecutivo nervioso. Greg limpiando un mostrador. Nia se volvió loca. Abrió un archivo, su pluma recorriendo la página, ajena al peligro que Víctor había sembrado. El aire de la cabaña se sentía más ligero. Los ejecutivos charlaban en voz baja. Algunos incluso sonreían ante la victoria de Nia. Ella lo había superado y había convertido su movimiento de poder en una broma.
y por un momento, pareció que había ganado algo más que un asiento en el avión. Pero la sonrisa de Víctor se amplió, sus dedos golpeando el reposabrazos a un ritmo lento y constante. Había perdido al público, sí, pero ahora había manipulado el juego. Un cuchillo en su bolso. La seguridad se pondría furiosa si lo encontraran. Invadir una propiedad era una cosa, un arma era otra muy distinta. Se imaginó su cara cuando se la llevaron. La presunción desapareció, reemplazada por el pánico. Tomó otro trago de whisky. La quemazón alimentaba su alegría. Ella podría haber esquivado el arresto, pero él se aseguraría de que se estrellara más fuerte después. Tiempo. El avión siguió zumbando, descendiendo cada vez más. Las luces de la pista de aterrizaje apenas eran visibles. Por las ventanas. Lo que sea que estuviera escondiendo la enterraría con ello. Hola amigos, ¿qué hacen? ¿Qué opinas? Comenta primero si animas a Nia a seguir educando a Víctor como la jefa que es. Dale me gusta. Si te encanta ver a Arrogance, ponte al día con la realidad y suscríbete para no perderte su próximo movimiento. ¿Quién me acompaña en este viaje por la justicia? Cuéntamelo abajo. Ahora, aquí está la gran pregunta. ¿Qué es Víctor? ¿Se metió en la manga ese cuchillo? Lo descubrirá Nia antes de que sea demasiado tarde. ¿O se está metiendo en una tormenta? ¿No puedes ser más listo? Quédate para descubrirlo. Los motores del jet privado rugieron mientras descendía por la densa niebla gris. Nubes ahora a solo 3000 metros, sobre una polvorienta pista de aterrizaje, en medio de la nada. Nevada. El lujoso cuero suave de la cabina. Los asientos, las molduras de madera relucientes y las luces ambientales tenues resultaban sofocantes. El aire pesado por las secuelas de la fallida amenaza de arresto de Victor Grayson. 15 pasajeros se movían inquietos. Sus ojos se movían entre Víctor, despatarrado en su asiento con un whisky fresco, y Nia Jackson sentada frente a él, con el traje gris aún estaba impecable a pesar del caos. La presunción de Víctor había regresado, un astuto brillo en sus ojos inyectados en sangre, mientras bebía su bebida, sus dedos rozando el apoyabrazos donde había escondido su pequeño secreto. El bolso de Nia yacía inocentemente a su lado, la navaja que había plantado escondida en el fondo del bolsillo lateral, esperando para saltar. Su trampa. El avión se sacudió a través de la turbulencia. Los compartimentos superiores vibraron, pero la sonrisa de Víctor solo se ensanchó. Había perdido el último asalto, pero este sería un knockout. Kelly, una joven azafata rubia, se movía por el pasillo, con la bandeja tambaleándose mientras ofrecía agua a un ejecutivo nervioso. Sus ojos azules se dirigieron nerviosamente hacia el bolso de Nia, y luego se apartaron, como si presentiera que algo se estaba gestando. Víctor la atrapó, la miró y se inclinó hacia adelante. Su voz interrumpía el zumbido de la cabina. «Oye, rubia», gritó lo suficientemente fuerte como para girar cabezas. «Revisen su bolso. No me fío de que esté sentada aquí con nosotros. Gente decente». Su tono destilaba malicia. Las palabras, un silbato para los pasajeros, Marjorie Kleene, Tom Hensley y el resto, que acaban de... Empezó a relajarse después de la victoria acreditada de Nia. Kelly se congeló, su bandeja se inclinó. «Un vaso casi se deslizó, señor», balbuceó con voz débil. Víctor agitó la mano impaciente. «¿Me oíste? Tiene algo ahí dentro». «Puedo sentirlo». Nia inclinó la cabeza. Ligeramente. Sus ojos de color marrón oscuro se entrecerraron mientras observaba cómo se desarrollaba la obra de Víctor. Ella no se movió. No tomó la bolsa. Simplemente dejó que el momento se prolongara. Kelly dudó, mirando a Greg y Linda cerca de la cocina. Greg se encogió de hombros. Su enjuto el marco se tensó mientras Linda asentía, secamente. Su rostro severo, ilegible, con una expresión temblorosa. Aliento. Kelly dejó su bandeja en un asiento vacío y se acercó al bolso de Nia, con los dedos temblorosos mientras abría la cremallera, bolsillo lateral. La cabina se quedó en silencio, 15 pares de ojos fijos en sus manos. Ella rebuscó un segundo. Luego jadeó y sacó la navaja que Víctor le había dejado minutos antes. Su elegante mango brillaba bajo las luces, la hoja doblada pero amenazante. «Oh, Dios mío», dijo Kelly. Susurró dejándolo caer sobre la bandeja con un ruido metálico. Nuestro disparo se elevó, con su figura de 1,88 m imponente mientras señalaba a Nia.
¿Qué demonios es eso? Rugió con una voz atronadora. ¿Un arma en mi jet? Es una maldita terrorista. La palabra cayó como una bomba desatando el pánico. Marjorie aferró su bolígrafo, con los nudillos blancos. Tom se quedó boquiabierto. Su anterior, el desafío fue reemplazado por la conmoción. Un ejecutivo calvo llamado Paul murmuró, «¡Jesús!». Bajó su respiración, mientras una asistente más joven, Claire, se encogía en su asiento con los ojos muy abiertos. Víctor se giró hacia la tripulación, su rostro máscara de furia justificada. «Llamen a seguridad. Enciérrenla ahora. Es una amenaza para todos nosotros». Sus acusaciones se acumulaban cada vez más aguda, más fea. Lo sabía. No se puede confiar en gente como ella. Furtiva, peligroso, esperando apuñalarnos por la espalda. Los pasajeros estallaron en un caos. Paul gritó, «¡Bájenla del avión!». Claire gimió agarrando su bolso. Incluso Marjorie, que había sonreído con sorna ante la anterior victoria de Nia, parecía insegura, con el bolígrafo flotando sobre sus notas. Kelly retrocedió, con las manos temblorosas mientras Greg corrió hacia el teléfono satelital, marcando frenéticamente. Linda dio un paso adelante, su voz firme. «Todos tranquilos. Lo estamos controlando». Pero sus ojos la delataron, dirigiéndose a Nia, luego a Víctor, sin saber a quién creer. El avión descendió. El pistas de aterrizaje, luces tenues, ahora un brillo borroso a través de las ventanas 5000 pies más abajo. Víctor caminaba de un lado a otro, con el pecho inflado, alimentando el frenesí. «Esto es lo que pasa cuando los dejas entrar», gruñó. La mirada recorrió a Nia. «No pertenecen a nosotros. Nunca lo harán». Nia no se inmutó. Se recostó, cruzó las piernas y apoyó las manos ligeramente en las rodillas. «Buen intento», dijo con voz entrecortada, a través del ruido como una cuchilla a través de la seda. «Pero eso no es mío», dijo ella. Para el cuchillo lo tomó con 2 dedos como si fuera un insecto muerto y lo sostuvo para que todos lo vieran. «Este es un lo usé en una demostración para un cliente la semana pasada. Aleación de titanio, borde romo. No podía cortar mantequilla». Presionó la hoja contra su palma, arrastrándola lentamente para demostrar su punto. Sin marca, sin sangre. La cabina quedó en silencio. El pánico se detuvo cuando los pasajeros se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos al ver el juguete inofensivo en su mano. El rostro de Víctor se contrajo, su triunfo se agrió. «¡Mentira!», espetó lanzándose hacia Agárralo. Nia lo retiró y lo arrojó sobre su bandeja con un suave tintineo. «Comprueba el número de serie», dijo, asintiendo con la cabeza hacia Greg, que aún aferraba el teléfono. «Está registrado en el departamento de IBRD de Titan Departamento. Tengo el papeleo». Golpeó su pila de archivos, sacando una sola hoja. Una orden de compra con el logotipo de Titan, fechada hace 10 días, que incluía el cuchillo de utilería para una demostración de seguridad. Greg lo tomó. Sus ojos recorrieron la página y luego asintió lentamente. «Tiene razón», murmuró. Se lo entregó a Linda, quien frunció el ceño al leer. La marea cambió. Tom, todavía pálido de su disparo, sacó su teléfono, con la mano firme ahora. «Estoy grabando esto», dijo con voz firme mientras apuntó la cámara a Víctor. «Tú pusiste eso, ¿verdad?». Intentabas incriminarla. La lente captó el rostro enrojecido de Víctor. Sus ojos se movían rápidamente mientras los pasajeros murmuraban. Marjorie dejó su pluma, su en voz baja pero clara. «Eso es bajo, Víctor. Incluso para ti». Paul cruzó los ojos, puntó brazos, su pánico anterior reemplazado por asco. Claire se asomó por detrás de su bolso, susurrando al ejecutivo a su lado. «Ella está perdiendo la cabeza». La tripulación retrocedió, Kelly agarrando su bandeja como un escudo. Greg y Linda intercambiaron una mirada que decía que habían elegido el lado equivocado. El pecho de Víctor se agitó, sus puños apretados mientras miraba a Nia con enojo. «¿Crees que eres inteligente?», siseó su voz temblaba de rabia. Esto no ha terminado. Lo habían descubierto. Su trampa se giró hacia él y la cabaña lo supo. Nia sostuvo su mirada. Su sonrisa se ensanchó. «Sigue», dijo, en un tono casi juguetón, dijo. «Lo estás haciendo demasiado fácil». El avión se estremeció al descender a 900 metros el tren de aterrizaje, gimiendo al encajar. Los pasajeros se acomodaron,
Sus susurros se convirtieron en un silencioso apoyo para Nia. Tom siguió filmando, con la luz roja fija, capturando cada segundo del desmoronamiento de Víctor. Pero Víctor no había terminado. Su mente se aceleraba. Su humillación ardía más que el whisky en sus entrañas. Había perdido a la multitud otra vez. Su figura en alto contraatacando espectacularmente, pero tenía una carta más. Mientras el avión se estabilizaba a 2000 a unos metros del suelo, metió una mano en su bolsillo y sacó un pequeño control remoto, una copia de seguridad que guardaba para emergencias. Con un discreto movimiento, presionó un botón, activando una orden silenciosa al sistema de oxígeno del avión. Un leve silbido salió de las rejillas de ventilación, sin que la distraída tripulación y los pasajeros lo notaran. Sus labios se crisparon en una sonrisa oscura. «Veamos cómo manejas esto», murmuró, hundiéndose en su asiento. Sus ojos se clavaron en Nia. Las luces de la cabina parpadearon. El avión, ahora a 1000 pies de la pista de aterrizaje. Las luces de la pista marcan una línea nítida en la oscuridad. Nia abrió otro archivo, tomando notas con su bolígrafo, ajena al nuevo peligro. Tom bajó el teléfono ligeramente, susurrándole a Marjorie. «Es imparable», Marjorie asintió. La duda anterior desapareció. Los ejecutivos se relajaron. Algunos incluso sonrieron ante la serena victoria de Nia. El equipo reanudó sus preparativos para aterrizaje. Kelly apilando bandejas, Greg revisando los cinturones de seguridad, pero la sonrisa de Víctor se hizo más grande, sus dedos golpeando el control remoto en su bolsillo. Los niveles de oxígeno bajaban lenta y sutilmente, un sabotaje que él atribuiría a Nia. El descenso del avión se hizo más pronunciado. Los motores rugieron y él se inclinó hacia atrás, esperando que estallara el caos. Ella había limpiado su nombre esta vez, pero él, asegúrese de que la siguiente caída fuera fatal. La cabina del jet privado vibró al precipitarse por el tramo final de su descenso, ahora flotando a 20.000 pies sobre la desolada pista de aterrizaje de Nevada. El elegante interior, lujosos asientos de cuero, cálidos detalles en madera e iluminación tenue, rojo brillante, con una calma inquietante después del desmantelamiento sordo de la estructura de Victor Grayson por parte de Nia Jackson. 15 pasajeros exhalaron. Los nervios se calmaron mientras el tren de aterrizaje del avión zumbaba abajo. Víctor se desplomó en su asiento, su tercer whisky de la hora. Lo agarró con fuerza. Su rostro era una nube tormentosa de furia y humillación. Nia se sentó frente a él, su traje gris impecable, su pila de archivos abierta mientras garabateaba notas con pulso firme. La navaja de bolsillo, ahora, un símbolo de su victoria, yacía tirado en su bandeja, su borde romo brillando bajo las luces, pero Víctor, una sonrisa oscura persistió. Sus dedos rozando el control remoto en su bolsillo, desencadenó los minutos de sabotaje de oxígeno. Hace tiempo y la trampa se estaba cerrando. La primera señal llegó suavemente, un leve silbido de rejillas de ventilación superiores, ahogadas por los motores. R. Kelly, la azafata rubia, se detuvo a medio paso. Su bandeja de vasos vacíos se inclinó mientras fruncía el ceño al techo. Greg, nervioso y alerta, ladeó la cabeza. Su cabeza cerca de la cocina frunciendo el ceño. Linda, severa como siempre, ajustó el cinturón de seguridad de un pasajero ajeno al cambio. Víctor se inclinó. Avanzó, su voz cortando el silencio. ¿Qué es ese olor? Ladró, lo suficientemente fuerte como para sacudir la cabina. Agua andamao. Compruébalo ahora. Su tono era una mezcla de preocupación discreta y alegría. Sus ojos se dirigieron a Nia. Los pasajeros se agitaron. Marjorie Klein levantó la vista de sus notas. Tom Hensley agarraba su teléfono todavía grabando y Paul, el ejecutivo calvo, olfateaba el aire. Su rostro se tensó. Antes de que la tripulación pudiera reaccionar, las máscaras de oxígeno cayeron. Tazas amarillas colgaban del techo, balanceándose violentamente mientras la cabina se sumía en el caos. Una alarma estridente sonó, rojaluces destellando en las paredes. Clare, la joven asistente, gritó arañando su máscara, mientras Paul forcejeaba con las suyas con las manos temblorosas. Marjorie mantuvo la calma, poniéndose las suyas con soltura con la mirada penetrante. El teléfono de Tom cayó al suelo con estrépito mientras agarraba una máscara con la respiración entrecortada. ¿Qué pasa?
gritó con la voz entrecortada, amortiguado. Kelly dejó caer su bandeja rompiendo los vasos y corrió a ayudar a Claire. Greg corrió hacia la cabina gritando, «Fallo del sistema». Linda ladró órdenes. Su fachada severa se quebró mientras luchaba con una máscara atascada para un ejecutivo. Víctor se levantó de golpe, dominando con su figura de 1,88 el pasillo, con la máscara colgando sin usar alrededor de su cuello. «Es ella», rugió señalando a Nia. «Está saboteando mi jet. Te dije que es una amenaza». Su acusación cayó como gasolina en un fuego, alimentando el pánico. Paul se arrancó la máscara con la cara roja. «Está matando a nosotros», gritó lanzándose hacia el asiento de Nia. Claire sollozó. «Haz algo». Incluso Marjorie dudó, y su pluma se le escapó de las manos. La tripulación se quedó paralizada, dividida entre la orden de Víctor y su entrenamiento. El avión se tambaleó, descendiendo otros 1000 pies, mientras el indicador de altitud bajaba rápidamente. 19.000, 18.000. El aire se enrareció, la cabeza le dio vueltas, los pulmones se le tensaron. Nia no entró en pánico. Ella se puso la máscara con un movimiento fluido, sus profundos ojos marrones escudriñando el caos. «Está mintiendo», dijo, su voz firme a través del plástico, lo suficientemente fuerte como para atravesar la guarida. Ella se quedó rozando a Paul. Agitando los brazos, se dirigió hacia la cocina, con pasos seguros a pesar del suelo inclinado. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par. No esperaba que actuara. «Deténganla», gritó apartando a Kelly de un empujón mientras la perseguía. Pero Nia ya estaba allí. Panel de control de oxígeno, una pequeña escotilla cerca del fregadero de la cocina. La abrió de golpe, revelando una maraña de cables y luz roja parpadeante. El sabotaje de Víctor a plena vista. Sus dedos se movían rápido. Años de conocimientos de ingeniería entraron en acción. Rastreó los cables y encontró el interruptor de anulación que Víctor había conectado remotamente. Volteó. «Amateur», murmuró, volteándolo. Un fuerte clic resonó. El siseo desvaneciéndose a medida que el oxígeno fresco fluía por las rejillas de ventilación. La alarma se silenció y las luces rojas se atenuaron a verde. Los pasajeros jadearon, aspirando aire, sus máscaras empañadas de alivio. Claire se desplomó en su asiento, con lágrimas en el rostro. Paul se recostó con el pecho agitado. Marjorie se ajustó la máscara y fijó su mirada en Nia con un respeto renovado. Tom recuperó su teléfono y volvió a filmar. La lente captó el tranquilo triunfo de Nia. El rostro de Víctor se contrajo. Su plan se desmoronó en tiempo real. «No», dijo, rugió lanzándose hacia el panel, pero Greg lo interceptó empujándolo hacia atrás con una fuerza sorprendente. «Siéntese, señor», dijo Greg, un espetó. Su cuerpo fibroso se erizó. Linda se acercó a él, su mirada severa retando a Víctor a ir más allá. El avión se niveló a 15.000 pies. El primer avión. El contorno polvoriento de la tira se afilaba debajo. Nia se giró, frotándose las manos como si se sacudiera la suciedad. «De verdad». «Pensé que eso funcionaría», dijo, su sonrisa más profunda que nunca. «Arreglé cosas peores, sistemas con los ojos vendados». Los pasajeros miraban fijamente, el asombro reemplazó al miedo. La voz de Tom rompió el silencio. Tembloroso pero audaz. «Ella nos acaba de salvar». Estallaron vítores, suaves al principio, luego fuertes, recorriendo la cabina como una ola. Marjorie aplaudió, con las palmas de las manos apretadas contra la bandeja. Claire se secó los ojos, asintieron frenéticamente. Paul murmuró, «Dios mío», de su pánico anterior, punto olvidado. Incluso la tripulación se unió, Kelly aplaudiendo con manos temblorosas, Greg mostrando una extraña sonrisa.
Nia se puso de pie alta. Su traje gris era un faro en medio del caos. Sus archivos aún estaban perfectamente apilados en su asiento. Había convertido la muerte de Víctor la trampa en su vuelta de la victoria. Y la cabina lo sabía. Tom hizo zoom con su teléfono, capturando el rostro enrojecido y furioso de Víctor mientras las lágrimas lo ahogaban. Víctor se hundió en su asiento, su vaso de whisky vacío, sus manos temblando de rabia. Había perdido de nuevo. Peor esta vez. Ella había salvado el avión, había convertido su sabotaje en su heroísmo, y los pasajeros eran suyos. Ahora. Su pecho ardía, su mente corriendo para recuperar el control. Estaban a 12.000 pies, a minutos de aterrizando, y él era un tonto a sus ojos. Pero no había terminado. Se inclinó hacia adelante. Su voz era un gruñido bajo que solo Nia podía oír. Estarás muerto cuando aterricemos. Su sonrisa no vaciló, pero su mirada se endureció, lista para lo que viniera después. Actuó rápido. Mientras la tripulación revisaba a los pasajeros y Nia regresaba a su asiento, Víctor sacó su teléfono y lo cambió a una aplicación segura. Escribió un mensaje codificado a su equipo técnico en tierra. Secuestrar las comunicaciones. Llamada de socorro falsa. Se la atribuyen. Ahora pulsó enviar. Sus labios. El avión descendió a 3.000 metros. Las luces de la pista brillaban a través de las ventanas. Había perdido el cabina, pero él tomaría los cielos. Una falsa llamada de socorro transmitida al tráfico aéreo control, tildando a Nia de secuestradora. Era su palabra contra la de él. Y su cargapeso. Guardó el teléfono en el bolsillo recuperando la confianza. Ella había arreglado el oxígeno, pero la convertiría en una villana nacional. El avión se estabilizó a 8.000 pies. Los pasajeros se asentaron, sus máscaras colgando sin usar. Marjorie le susurró a Tom, «Es un genio». Tom asintió, su metraje rodando. La luz roja fija. Claire se ajustó el cabello, su respiración se calmó. Paul se recostó murmurando, «No lo vi venir». La tripulación reanudó los preparativos para el aterrizaje. Kelly recogiendo cristales. Craig asegurando la cocina. Nia se sentó y abrió la puerta. Archivos de nuevo. Su pluma moviéndose con precisión silenciosa. Los había guardado todos. Convertido el caos de Víctor se transformó en su corona. Y por un momento, la cabaña brilló con su victoria. Las ruedas del avión se enroscaron al acercarse al suelo. 6.000 pies, luego 5. Víctor la observaba, su sonrisa se oscurecía. La llamada de socorro estaba en marcha. Él podía presentirlo. Los aviones de combate despegarían pronto, y Nia sería el objetivo. Había perdido a los pasajeros, claro, pero ganaría la guerra. El avión descendió a 4.000 pies. La pista de aterrizaje era una línea vertical, abajo, y él se recostó, bebiendo las últimas gotas de su whisky. Ella había jugado su mano, pero la de él seguía viniendo. Los motores rugieron. La cabina se inclinó, ligeramente, y esperó. Su pulso se estabilizó. Ella había salvado el día. Pero él asegurarse de que fuera el último. El avión zumbaba a 3.000 pies del aterrizaje, y la trampa de Víctor se apretó a su alrededor. El jet privado surcó el cielo crepuscular a 3.000 metros de altura, con sus motores rugiendo constantemente, mientras se acercaba a la polvorienta pista de aterrizaje de Nevada. El lujo de la cabina, con asientos de terciopelo, las mesas de roble pulido y las suaves luces doradas parecían un frágil caparazón frente al caos que Víctor Grayson había vivido, desatado. 15 pasajeros estaban sentados tensos, con sus máscaras de oxígeno guardadas después de que Nia la heroica solución de Jackson, con sus ojos brillando con una mezcla de asombro y agotamiento. Víctor se reclinó en su asiento. Su vaso de whisky vacío, abandonado. Sus dedos gruesos marcaban un ritmo de silenciosa amenaza. Su sonrisa oscura había regresado, más aguda. Ahora, impulsado por la falsa llamada de socorro que había activado minutos antes, Nia se sentó frente a él con su traje gris impecable. Su pluma se deslizaba sobre los archivos como si el sabotaje casi mortal no la hubiera afectado. El avión descendió a 2.700 metros. La pista era una leve cicatriz abajo, pero la verdadera arma de Víctor ya estaba en el aire. Un rugido repentino rompió la calma. 2 aviones de combate F-16 despliegan sus elegantes siluetas, brillando en la luz que se desvanecía. Las ventanas de la cabina vibraron. Los pasajeros se incorporaron de golpe.
Clare, la joven asistente, jadeó apretándose la cara contra el ojo. Vidrio. ¿Qué es eso? Ella chilló con voz temblorosa. Paul, el ejecutivo calvo, se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Militar murmuró, el alivio anterior desapareció. Marjorie Klein dejó sus notas a un lado. Sus ojos penetrantes estrechamiento. Tom Hensley agarró su teléfono y reanudó su grabación. La luz roja parpadeaba mientras apuntaba a la Elka o se desataba afuera. El intercomunicador del avión crepitaba. La voz del piloto, apretado. Aquí el capitán Rhee. Los controladores de tráfico aéreo recibieron una llamada de socorro de nuestras comunicaciones. Creen que tenemos un secuestrador a bordo. Víctor se levantó de un disparo. Un hombre de 1,88 que ocupa todo el pasillo y cuya voz resuena con indignación ensayada. Es ella, gritó, señalando a Nia con el dedo. Es ella, te lo advertí, es peligrosa. Sus palabras fueron una inundación venenosa que inundó la cabina de pánico. Es una secuestradora, una lunática. Mira lo que ya ha hecho. Sabotaje de oxígeno. Y ahora esto. Se giró hacia él la tripulación, Kelly, Greg y Linda. Sus ojos desorbitados. Bloquéenla antes de que se estrellen nosotros. Claire gimió, agarrándose el apoyabrazos. Paul asintió furiosamente. Ella es fuera de control. Incluso Marjorie dudó. Su bolígrafo golpeando la bandeja, la duda se apoderó de ella. Pulg. El avión cayó a 8,000 pies. Los F-16 dando vueltas como buitres. Los motores emitían un zumbido ensordecedor. Nia no parpadeó, dejó el bolígrafo y dobló la tapa. Con las manos en el regazo, sus profundos ojos marrones se clavaron en Víctor con una calma que le puso la piel de gallina. «Eres bueno en esto», dijo ella con su voz suave y firme, cortando el ruido. «Pero no eres tan bueno». Se puso de pie, cepillando su chaqueta para alisarla, y se dirigió a la cocina, ignorando el grito de Víctor. «Deténganla». Kelly se hizo a un lado. Su bandeja también sonaba. Aturdido por actuar, Greg se abalanzó, pero Nia se hizo a un lado y alcanzó el comunicador panel, una pequeña consola junto a los controles de oxígeno que había arreglado antes. Sus dedos bailaron sobre las teclas, levantando los registros de comunicación del avión. Se transmitían a una velocidad que denotaba años de experiencia en los escritorios técnicos. Los pasajeros observaban sin aliento. Mientras el avión descendía a 7,000 pies, Víctor corrió tras ella, empujando a Linda fuera del avión. Por cierto, su rostro era una máscara de furia. «Está arrasando ahora», rugió mientras buscaba su brazo. Nia se liberó, alzando la voz. «Revisa los registros», dijo, señalando la pantalla. «Llamada de socorro enviada hace 5 minutos. Dirección IP vinculada a su teléfono». Ella asintió a Víctor, cuya mano se congeló en el aire. Greg miró por encima de ella. Hombro. Su cuerpo enjuto se tensó mientras leía los datos. «Tiene razón», dijo, su voz baja pero firme. «Es falso». Desde dentro de la cabina, Linda tomó el teléfono satelital y marcó a la cabina. «Capitán, es una trampa. Retire la alerta». El avión se estremeció, descendiendo a 6,000 pies. Los F-16 mantuvieron su órbita. La voz del piloto crepitó. De vuelta, retransmitiendo al ATC. «Espera». El rostro de Víctor palideció. Su trampa, desmoronándose. Nia se giró hacia él, con una sonrisa burlona. «Te estás quedando sin movimientos», dijo retrocediendo a su asiento mientras los pasajeros estallaron. La cámara de Tom lo captó todo. Su lente enfocando a Víctor. Expresión de asombro. Marjorie aplaudió una vez con fuerza y deliberación. «Bueno, jugó», dijo con tono seco. Claire exhaló. «Es un genio». Paul se hundió. Atrás murmurando, «Está acabado». La tripulación se reunió detrás de Nia. Greg asintió con la cabeza hacia ella. Con respeto, las manos de Kelly se estabilizaron. El intercomunicador volvió a vibrar. «¿A que no se están despejando?», dijo el capitán Rhee. «Alivio evidente. Los F-16 se están despegando». Los aviones se alejaron. Sus rugidos se desvanecieron en la oscuridad, dejando la cabina en un silencio atónito. El avión se niveló a 5,000 pies. Las primeras luces del avión iluminan una línea clara abajo. Los pasajeros vitorearon. Clara aplaudió tímidamente. Paul se unió. Incluso Marjorie esbozó una extraña sonrisa. Tom siguió filmando, susurrando. «Es imparable». Víctor se hundió en su asiento,
con el pecho agitado y su plan hecho cenizas. Ella había cortado su cabeza, había convertido su amenaza nacional en su triunfo, y la cabaña era suya otra vez. Sus puños apretados, su mente dando vueltas. 4,000 pies. Aterrizarían pronto y él había perdido todo. Pero no se rendiría. Mientras el avión descendía a 3,000 pies, Víctor sacó un segundo teléfono, uno desechable escondido en su calcetín. Escribió un mensaje furioso a su equipo de tierra. Aterrizaje de emergencia franja rural. Brazo arriba, sácala, le dio a enviar. Sus labios se curvaron en una mueca. El avión estaba a minutos de aterrizar y había perdido el control del cielo, pero la tierra era su territorio. Había llamado a su número privado. Seguridad, exmilitar, leal a su dinero y estarían esperando. Nia podría haber sido más astuto que los F-16, pero ella nunca lo vería venir. Se guardó el quemador en el bolsillo. Su sonrisa volvió entrecortada y cruel. Ella había ganado el aire, pero él la enterraría en la tierra. El avión se estabilizó en a 2,000 pies. Las luces de la pista brillaban a través de las ventanas. Nia se sentó. Abriendo sus archivos, su bolígrafo retomó su trazo constante. Ella limpió su nombre de nuevo. Convirtió el caos de Víctor en su corona y los pasajeros disfrutaron de su resplandor. Marjorie se inclinó hacia Tom. Ella es más que una consultora. Tom asintió, su metraje rodando. Claire se ajustó el pelo. Su miedo desapareció. Paul murmuró: «Es un payaso». La tripulación se preparó para el aterrizaje. Kelly aseguró las bandejas. Greg revisó los cinturones. Las ruedas del avión giraron 300 metros. Desde el suelo, la pista de aterrizaje era una promesa polvorienta. La victoria de Nia se sentía sólida. Su calma inquebrantable. La cabaña unida tras ella. Víctor la observaba, su sonrisa girando más oscuro. El avión aterrizó. Los neumáticos chirriando en la pista agrietada. El polvo ondeando alrededor de las ventanas. Los pasajeros exhalaron, desabrochándose los cinturones mientras los motores se apagaban. Pero el pulso de Víctor se aceleró. Su equipo estaba allí, armado, y listo. Había perdido el avión, la multitud, los cielos, pero había preparado el aterrizaje. La sonrisa burlona de Nia persistió. Sus archivos se cerraron con un chasquido, ajena a la emboscada, esperando afuera. El avión se detuvo. La puerta se abrió con un silbido y Víctor se recostó, con la trampa puesta. Ella los había salvado a todos, pero él se aseguraría de que pagara. Hola, ¿qué opinan? Comenten primero si creen que Nia es la mejor para burlar a los demás. Aviones de combate. Dale a me gusta si te gusta la épica historia de Víctor y suscríbete para estar al tanto de cada giro. ¡Qué locura! ¿Quién apoya a Nia para que siga dominando esta pelea? Cuéntenme abajo. Ahora abróchense los cinturones. Víctor tiene matones armados esperando. ¿Caerá Nia en su trampa? ¿O ya tiene un plan para... ¿Acaso va a poner este desastre patas arriba? ¿Cuál será su siguiente movimiento en este polvoriento campo de batalla? Manténganse al tanto para descubrirlo. El soldado, los motores del avión se detienen en la agrietada pista de aterrizaje de Nevada. El polvo se arremolina en la luz del crepúsculo, mientras la cabina a la puerta se abrió con un silbido. El interior, que antes era un capullo de lujo con sus asientos de cuero y molduras de roble, ahora vibraba con un zumbido inquieto. Consecuencias. Los 15 pasajeros se desabrocharon el cinturón, con rostros que mezclaban alivio y agotamiento. Tras el altísimo vuelo de Nia Jackson, triunfo, sobre la falsa llamada de socorro de Victor Grayson, Víctor se sentó encorvado. Su figura gruesa y tensa, su vaso de whisky vacío olvidado en la bandeja, sus ojos oscuros brillaban con la mirada de un depredador. Su teléfono quemador todavía estaba caliente en su bolsillo, por el mensaje que había enviado. Había guardias de seguridad armados esperando afuera. Nia estaba de pie cerca de su asiento, con su traje gris tan elegante como siempre apilando sus archivos con una calma que irritó a Víctor. Las luces del avión se atenuaron. La desolada pista de aterrizaje, la extensión que se extendía más allá de las ventanas. Pero la sonrisa de Víctor había regresado afilada, venenosa, lista para atacar. La puerta se abrió de par en par y entró una ráfaga de viento seco, trayendo consigo el leve ruido de botas. Sobre la grava, 5 figuras emergieron de las sombras. El equipo de seguridad privada de Víctor, brutos exmilitares con equipo táctico negro, cada uno empuñando una elegante pistola. Su líder,
Un hombre corpulento llamado Vance con la mandíbula llena de cicatrices subió a bordo, sus botas dicen, golpeando el suelo del avión. «Tenemos un problema», gritó con voz áspera y el arma en alto. «Aquí está», señaló a Nia con una mirada fría e inflexible. «Es una amenaza. Un paso adelante, manos arriba, o empezamos disparos». Los pasajeros se congelaron. Claire jadeó encogiéndose en su asiento. Paul el rostro palideció. La pluma de Marjorie cayó al suelo. Tom Hensley buscó a tientas su teléfono, con las manos temblorosas. Víctor se levantó de golpe, su figura de 1,88 llenando el pasillo. Su voz un rugido triunfal. «Te dije que es peligrosa», gritó señalando con el dedo a Nia. «Ha estado jugando con todos ustedes. Sabotaje de oxígeno, secuestro de comunicaciones. Ahora esto, sácala». Sus palabras destilaban veneno racial. Su mueca se retorcía como... escupió. «Es una matona que no debería estar aquí. Enséñale una lección que jamás olvidará». Vance sintió mientras su equipo se abanicaba. Dos flanqueaban la galera. Dos se dirigían hacia la retaguardia, apuntando a Nia con sus cañones. Kelly, la azafata rubia, gimió y se dejó caer de rodillas detrás de un asiento. Craig y Linda retrocedieron hacia él, cabina, sus rostros pálidos, impotentes ante la intrusión armada. Nia no se estremeció. Dejó sus archivos, sus profundos ojos marrones escaneando al equipo con una mirada firme y calculadora. «Estás haciendo un error», dijo con voz suave y firme, lo suficientemente fuerte como para transmitir la tensión. Levantó la mano, ligeramente, no en señal de rendición sino de control. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa burlona. «Esas armas no te servirán de nada cuando esto se derrumbe». Vance resopló, acercándose su pistola a centímetros de su pecho. «Cállate», gruñó. «Muévete o ya terminaste». Los pasajeros contuvieron la respiración. El interior del avión estaba bajo presión. Cocina. El silencio del aire exterior contrasta marcadamente con la tormenta que se avecina en el interior. Víctor caminaba detrás de Vance. Sue con el pecho inflado, su sonrisa se ensanchó. «Mira, yo dirijo esto», dijo, su voz resonando para que todos lo oyeran. «¿Creías que me habías humillado ahí arriba? No eres nada aquí abajo». Se inclinó. Su aliento calentado por el humo del whisky, sus palabras un siseo bajo. «Aquí es donde aprendes, tu lugar». El equipo apretó su agarre, sus botas raspando el suelo, listos para arrastrarla. Claire sollozó en voz baja. Paul murmuró, «Hazlo». E incluso la determinación de Marjorie flaqueó, sus manos temblorosas. La tripulación se encogió. La bandeja de Kelly estaba abandonada. Los puños de Greg. Apretó los puños inútilmente. Entonces Nia se movió. En un instante, se agachó bajo el brazo de Vance, su con agilidad que desafiaba la tensión. Se lanzó hacia la cocina. «Tom», gritó, su voz era aguda. «¡Carga, deténganse!». Tom salió de su asombro y dejó caer su teléfono, y salió corriendo tras ella, con su cabello rubio rojizo rebotando mientras corría. Vance giró y disparó un tiro desviado que abrió un agujero. En el techo del avión llovían chispas. El pasajero gritó. Claire se zambulló, su asiento. Paul se protegió la cabeza. Marjorie se agachó. Víctor rugió. «Ve». Ella. Mientras el equipo cargaba sus botas golpeando el pasillo, Nia llegó a la cocina, abriendo de golpe un panel para revelar los controles de la escotilla de carga. Sus dedos volaron sobre los botones, anulando la cerradura con una velocidad que denotaba información privilegiada. Conocimiento. Tom se deslizó junto a ella, jadeando, con los ojos muy abiertos. «¿Qué es plan?». Jadeó. «Atraparlos», dijo ella dando el comando final. La escotilla a la bodega de carga se abrió con un crujido bajo el avión. Una M negra en el suelo. Vance se abalanzó con el arma en alto, pero Nia lo agarró. Un extintor de la pared que lo explotó con una nube de espuma blanca. Se tambaleó tosiendo y ella lo empujó. Lo golpeó con fuerza haciéndolo caer en la bodega. Los otros 4 lo siguieron como fichas de dominó. Tom derribó a uno. Un hombre fibroso con el pelo rapado, inmovilizándolo lo suficiente como para que Nia le pateara el arma. Esta resbaló por el suelo mientras ella tiraba de una bandeja, del montón abandonado de Kelly, estrellándolo contra la cara de otro. Se tambaleó agarrándose la nariz, y se tambaleó hacia la bodega. Los 2 últimos se abalanzaron sobre ella,
pero ella los esquivó, haciendo tropezar a uno con un rápido movimiento de pierna, mientras Tom empujaba al otro por detrás. Cayeron con un ruido sordo. La escotilla se cerró de golpe tras ellos, bloqueándose con un fuerte ruido metálico. La cabina quedó en silencio. El polvo se asentó, los pasajeros se quedaron boquiabiertos. Asombro atónito. Nia se frotó las manos. Su traje gris apenas se alborotó. Su sonrisa burlona le devolvió la sonrisa con toda su fuerza. «Ya está arreglado», dijo volviéndose hacia Víctor, que se quedó paralizado en medio del pasillo con el rostro incrédulo. «Se te están acabando los juguetes que romper». Los pasajeros. Marjorie aplaudió primero. Sus fuertes aplausos rompieron el silencio, seguidos por la tímida ovación de Claire. Paul exhaló. «Increíble», su voz temblorosa. Tom recuperó su teléfono. Filmando de nuevo, ella luz roja se fijó en el desenredo de Víctor. Greg y Linda salieron de sus escondites. Greg asintió a Nia con una sonrisa. «Estás loco», dijo con evidente admiración. Kelly se asomó con las manos, temblando, pero aplaudiendo suavemente. El pecho de Víctor se agitaba, sus puños apretados. La trampa se rompió. «¡Pequeña!», gruñó lanzándose hacia ella. Pero Linda intervino, bloqueándolo con su figura severa. «¡Basta!», espetó su vocierro. Se tambaleó hacia atrás con la respiración entrecortada, su poder escapándose de sus dedos. Los pasajeros se reunieron detrás de Nia. Marjorie se quedó allí olvidando sus notas. Paul se cruzó de brazos en señal de aprobación. Claire se secó lágrimas sonriendo. Tom se acercó y susurró: «Es una leyenda». El avión, la puerta estaba abierta. Las primeras tiras de polvo se arremolinaban afuera. Pero el equipo de Víctor se había ido. Estaban encerrados abajo. Sus armas eran inútiles. Nia había convertido su emboscada en una victoria, y la cabaña era suya una vez más. Pero la ira de Víctor estalló. Él se hundió en su asiento, con la mente acelerada, su humillación como una brasa candente. Ella burló a su seguridad. Convirtió a su matón contratado en una broma y los pasajeros la vitoreaban como locos, héroe. El avión permaneció inmóvil, con los motores apagados. La noche acercándose, pero él no había terminado. Sacó su teléfono de prepago de nuevo, con los dedos temblorosos mientras escribía un nuevo mensaje. El sheriff Dawson, al mando del aire, la desnudó y la arrestó por agresión. Con toda la fuerza, le dio a enviar con los labios torcidos en un gruñido. Dawson era su hombre, corrupto, leal y con ganas de pelea. Nia podría haber ganado el avión, pero él la enterraría con la ley. Los pasajeros se relajaron. Sus voces se elevaron en voz baja. Marjorie se acercó a Nia y asintió. «Eres única», dijo con un tono cálido. Tom siguió filmando. Su material era un salvavidas. «Claire». Se ajustó el bolso y su miedo fue reemplazado por asombro. Murmuró Paul. «No tiene nada izquierda». La tripulación aseguró la cocina. Kelly barrió los escombros. Greg revisó la escotilla. Nia se sentó, sus archivos abiertos de nuevo, su bolígrafo moviéndose con suavidad. Precisión. Ella había esquivado las balas, encerrado la amenaza y la cabaña brillaba con su viento. La pista de aterrizaje se extendía más allá del avión, silenciosa y oscura. Pero las sirenas aullaban en la distancia. Débil, cada vez más cerca. Víctor se echó hacia atrás, su sonrisa regresó, torcida y cruel. Había escapado de sus matones, pero el sheriff venía y se aseguraría de que pagara. El jet privado permaneció inmóvil, en la agrietada pista de aterrizaje de Nevada, con los motores en silencio, la puerta de la cabina abierta de par en par al polvoriento crepúsculo. El interior, que alguna vez fue un bastión de lujo con sus lujosos asientos y madera pulida, ahora vibró con un triunfo frágil, después del audaz derribo por parte de Nia Jackson, del equipo de seguridad armado de Victor Grayson. 15 los pasajeros estiraron las piernas. Sus voces eran un zumbido bajo de asombro y alivio. Sus ojos se dirigieron a Nia mientras estaba sentada. Con calma, su traje gris impecable, sus archivos abiertos en la bandeja. Víctor desplomado en su asiento, su corpulento cuerpo encogido de rabia. Su vaso de whisky vacío, una reliquia de su perdida arrogancia. El teléfono quemador reposaba en su regazo. El mensaje al sheriff Dawson enviado hacía minutos. Sus labios se crispaban con una crueldad anticipación. La primera franja de aire se extendía árida a su alrededor, pero las sirenas aullaban en la distancia.
cada vez más fuertes, más cerca. Los faros atravesaron la oscuridad. 3 camionetas del sheriff se detuvieron bruscamente. Junto al avión, la grava crujía bajo los neumáticos. 6 agentes salieron corriendo. Dirigido por el sheriff Hank Dawson, un hombre corpulento de unos 50 años con rostro curtido por el sol y una placa plateada, brillando en su uniforme caqui. Su mano descansaba sobre una pistola enfundada. Su gris entrecerró los ojos mientras subía a bordo, con las botas golpeando el suelo del avión. ¿Dónde está el sospechoso?, ladró con su voz era grave y su mirada recorrió la cabina. Víctor se levantó de golpe, su figura de 1,88 imponente mientras señalaba a Nia. Ella, rugió, con la voz cargada de veneno. Ella agredió a mi equipo de seguridad. Lo encerró en la bodega como animales. Arréstenla ahora mismo. Los agentes de Dawson se desplegaron, sus manos en sus armas, sus botas rozando el pasillo. Clare, la joven asistente, se encogió en su asiento, sus manos temblorosas. Paul, el ejecutivo calvo, murmuró: «Aquí vamos», su anterior asombro desvaneciéndose. Marjorie Klein se aferró a su apoyabrazos, con sus ojos penetrantes brillando de duda. Tom Hensley sostenía su teléfono firme. La luz roja parpadeaba mientras filmaba, con la mandíbula apretada. El equipo Kelly, Greg y Linda retrocedieron. La bandeja de Kelly cayó al suelo con un ruido metálico. Greg apretó los puños. Víctor caminaba detrás. Dawson, con una sonrisa entrecortada. «Es una amenaza», espetó, con palabras cargadas de racismo bilis. «¿Crees que puede atacar a mis hombres y quedar libre?» «Póngala en su lugar, sheriff». Nia no se movió. Dejó la pluma. Cruzó las manos sobre el regazo y sus profundos ojos marrones se encontraron con los de Dawson con una mirada firme. «Calma». «Sus hombres nos apuntaron con armas», dijo con voz clara e imperturbable, cortando a través de la bravuconería de Víctor. «Me defendí a mí misma y a ellos». Ella asintió con la cabeza. Los pasajeros se removieron inquietos, sus miradas yendo de ella a los agentes. Dawson resopló, su mano apretando la funda. «¡Qué historia tan bonita!», gruñó acercándose. «Pero tengo 5 chicos magullados en esa bodega diciendo cosas diferentes, con las manos a la espalda ahora». Sus agentes se acercaron, uno tirando las esposas de su cinturón, el metal brillando bajo las luces de la cabina. El pecho de Víctor se hinchó. Su voz resonó. «Ver leyes de mi lado», dijo recorriendo con la mirada a Nia. «Ya terminaste, cariño. Deberías haberte mantenido fuera de mi mundo». Los pasajeros se tensaron. Claire gimió. Paul se cruzó de brazos. La pluma de Marjorie golpeó el suelo, nerviosamente. La cámara de Tom siguió encendida captando el regodeo de Víctor. La amenaza de Dawson. Los agentes agarraron los brazos de Nia. La levantó de un tirón. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic agudo. Ella no se resistió. Su sonrisa débil pero inquebrantable. Su traje gris se arrugó ligeramente bajo su agarre. «Esto no se pegará», dijo en un tono tranquilo promesa, sus ojos fijos en Víctor. Dawson la empujó hacia la puerta. Los agentes la flanqueaban golpeando el suelo con sus botas. «¡Muévete!», espetó con la voz llena de desdén. «Basura como tú no puede hacerse el héroe». El insulto sonaba pesado, crudo y deliberada, haciendo eco del veneno de Víctor. Los pasajeros se estremecieron. La mandíbula de Marjorie tensó. El rostro de Paul se sonrojó. Los ojos de Claire se abrieron de par en par. Tom se acercó susurrando. «¿Entendido?». Su grabación estaba en marcha. El equipo observaba, impotente. Las manos de Kelly, retorciéndose juntos. Los hombros de Greg se desplomaron. Víctor lo siguió, con una sonrisa cada vez más amplia mientras arrastraban a Nia afuera. El polvo de las pistas de aterrizaje se arremolinaba a su alrededor, mientras el equipo de Dawson la empujaba hacia una camioneta. La cabina quedó en silencio. Los pasajeros mirando la puerta vacía, sintiendo el peso del arresto de Nia. Víctor se giró y su voz fue un bramido triunfante. «Así es como se manejan los problemas», dijo alisándose la camisa con la confianza en aumento. Ella se fue y yo todavía estaba allí. Se hundió en su asiento, sus dedos gruesos rozando su teléfono de quemador. Sus aliados se desmoronaban, pero su control se afianzaba. Marjorie negó con la cabeza su... «Esto no está bien», murmuró Paul. «Tiene al sheriff en su bolsillo».
Claire se secó los ojos en silencio. Tom siguió filmando. Con su lente sobre Víctor, la luz roja parpadeaba con firmeza, pero Nia no había terminado. Afuera, mientras Dawson empujaba a Ella, la apoyó contra la camioneta. Giró la cabeza y captó la mirada de Tom a través de la ventanilla del avión. «Revisa mi bolso», dijo. Llamó, su voz aguda transportándose por el viento. Tom parpadeó y luego se lanzó a su asiento, rebuscando en su bolso con manos temblorosas. Sacó una pequeña memoria USB. La unidad, con su carcasa plateada reluciente, la conectó a su teléfono. La pantalla se iluminó. Un archivo de audio granulado con marca de tiempo. Hace 1 hora. Presionó play y la voz de Dawson se escuchó. «Grayson está pagando. Me pidió que la encerrara. No importa lo que haya hecho». La cabina se congeló. Los pasajeros se inclinaron, sus respiraciones. Tom giró el teléfono hacia afuera, haciendo sonar el audio para que todos lo oyeran. Margery jadeó y se le cayó el bolígrafo. Paul se quedó boquiabierto. Eso es corrupción. Claire se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos. La tripulación se abalanzó sobre él. Greg le arrebató el teléfono y lo repitió. El rostro severo de Linda se endureció. La sonrisa de Víctor se desvaneció. Su rostro palideció mientras se abalanzaba sobre Tom. «Dame eso», rugió. Pero Greg lo bloqueó. Su cuerpo fibroso se mantuvo firme. «Retrocede», espetó Greg. Paul le entregó el teléfono a Linda, quien marchó hacia la puerta gritando. «Sheriff, tiene un problema». Dawson respondió con furia, a bordo de sus ayudantes con el rostro cubierto de furia. «¿Qué es esto?», ladró arrebatándole el teléfono a Linda. El audio se repitió. Su propia voz lo condenaba con claridad. Sus ojos grises se abrieron de par en par, su con la mano temblorosa mientras aplastaba el dispositivo bajo su bota. El crujido resonó. «No es nada», gruñó. Pero ellos pasajeros no se lo creían. Marjorie se puso de pie, con la voz entrecortada. «Eso es una prueba». Paul asintió. «Estás frito». Claire vitoreó débilmente. «Te pilló». Tom agarró su teléfono revelando que ya había hecho una copia de seguridad del archivo. «Está en... aquí también», dijo con una sonrisa feroz. Nia volvió a entrar. Los agentes la soltó con las esposas colgando inútilmente. El rostro de Dawson se contrajo, su autoridad se desmoronó. «Quítale las esposas», murmuró con voz hueca mientras sus ayudantes obedecían con gruñidos renuentes. Nia se frotó las muñecas y recuperó la sonrisa. «Ahora es más agudo. Te dije que no lo sería. Palo», dijo ella. Sus ojos se clavaron en Víctor. Los pasajeros se animaron. Marjorie aplaudió. Paul se unió. La alegría de Claire se hizo más fuerte. Greg le entregó a Nia su bolso. Su sonrisa era amplia. Linda asintió. «Eres algo especial». Víctor se recostó. Sue con el pecho agitado, su trampa se rompió de nuevo. Ella había expuesto a su compinche. Había convertido su ley en su influencia. Y la cabaña volvió a ser suya. Pero la ira de Víctor se intensificó. Sacó su teléfono desechable. Sus dedos volaban mientras escribía un nuevo mensaje. «Filtrarlo, video alterado, ella nos ataca a nivel nacional». Pulsó enviar y sus labios se curvaron en una mueca. Dawson se retiró. Sus todoterrenos se alejaron a toda velocidad con la potencia rota. Pero Víctor no había terminado. Había perdido al sheriff, el avión, los pasajeros, pero arrasaría con todo. Nia se sentó, con sus archivos abiertos y el bolígrafo en movimiento de nuevo, ajena a la tormenta que se avecinaba en línea. Los pasajeros se acomodaron. Sus voces se alzaron en apoyo. Marjorie la elogió. Tom hizo copias de seguridad de más archivos. Claire sonriendo. La pista de aterrizaje se oscureció. El avión se detuvo, pero la sonrisa de Víctor se torció. Su siguiente golpe ya estaba en marcha a movimiento. Ella había salido libre, pero él la convertiría en una fugitiva. Horas después del derribo del avión, en un polvoriento enfrentamiento en la pista de aterrizaje de Nevada, Nia Jackson se deslizó hacia el caos iluminado con neón de Los Ángeles. El bullicio de la ciudad contrastaba con el silencio lujoso del jet privado. Su traje gris seguía impecable. Su pila de archivos estaba guardada bajo el brazo mientras recorría las calles, sus profundos ojos marrones buscando un rincón seguro. El último golpe a Victor Grayson, un video filtrado en línea, había sido duro, pintándola como una radical violenta, que había atacado a su equipo de seguridad. El clip, granulado y editado, la mostraba golpeando una bandeja en la cara de un guardia,
con una música siniestra y un subtítulo que gritaba, «Fugitivo peligroso en la suelto». Las redes sociales explotaron, los hashtags se volvieron tendencia, y los medios de comunicación los recogieron. En cuestión de horas, el rostro de Nia estaba en todas partes, objetivo de una cacería humana a nivel nacional. Víctor, escondido en una elegante suite de hotel a millas lejos, sonrió burlonamente a su teléfono, sus gruesos dedos desplazándose por el caos que había desatado, su quemador aún caliente por la orden. Las sirenas aullaban por toda la ciudad. Patrullas del Departamento de Policía de Los Ángeles rondaban las calles, sus luces rojas parpadeantes y azul. Nia se metió en un callejón de la calle Figueroa, con la respiración tranquila a pesar del calor que le picaba en el cuello. El helicóptero zumbaba sobre sus cabezas, su foco iluminaba la oscuridad, cazándola. 2 policías de patrulla doblaron la esquina. Las radios crepitaban con su descripción. Mujer negra, de unos 30 años, traje gris armada y peligroso, se pegó a una pared de ladrillos con los archivos apretados, la mente acelerada. De vuelta en el avión, ella burló al sheriff de Víctor, expuso su corrupción con el audio de Tom y salió libre. Pero esto era más grande, más fea. El video de Víctor la había convertido en un monstruo, y el mundo lo creyó. Su teléfono vibró. El número de Tom, pero lo silenció, sabiendo que una llamada podría revelar su ubicación. Las calles vibraban de peligro. Un hombre canoso en un camionero la vio. Entrecerró los ojos mientras sacaba su teléfono y murmuró. «Es ella». Marcó el 911. Su voz era lo suficientemente fuerte como para oírse. «Sí, tengo a esa loca de las noticias». Figueroa y octavo. Nia salió corriendo, sus tacones resonando en el pavimento, abriéndose paso entre la multitud que salía de un puesto de tacos. Una mujer gritó. «Es el terrorista», y un adolescente tomó una foto con el flash cegador. Coches de policía se acercó chirriando. Los neumáticos chirriaron mientras la acorralaban. Se lanzó hacia un estacionamiento, con la respiración entrecortada, las paredes de concreto resonando con gritos. La mentira de Víctor había convertido la ciudad en un arma contra ella. Cada desconocido una amenaza, cada cámara una soga. De vuelta en su suite, Víctor golpeó su 1,88. Un marco proyectaba una sombra sobre el suelo de mármol. Una pantalla plana emitía un reportaje de noticias. La sospechosa Nia Jackson vinculada a el hombre, que fue víctima de un violento asalto a un jet privado, sigue prófugo. Sonrió. Sus gruesos dedos crujieron al flexionarlos. «Corre, todo lo que quieras», murmuró con la voz gruñendo. «Ahora eres mía». Su equipo,